Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Le doy gracias al Señor en este día, en este glorioso y precioso y maravilloso día. No importa que esté lloviendo, que esté nublado, es un día precioso porque es hecho por la mano de nuestro Dios y nos vamos a alegrar y a gozar en Él. Bendito sea su nombre. Le doy gracias a Dios porque el hermano confirmó con las palabras de lo que vamos a tratar hoy, de evangelizar y discipular. Y me confirmó el mensaje. Yo siempre le digo al Señor, ay, eso es lo que arde en mi corazón, ¿verdad? Y siempre me gusta hablar el discipulado y de la evangelización. Y qué bueno es el Señor, porque hay que tener compasión por las almas. Y hay que tener pasión por las almas, como tenía Jesús, que Él se compadecía de las almas y tenía compasión por ellas también. Bendito sea su nombre. Hoy vamos a estar hablando de las instrucciones finales de nuestro Señor. Y vamos a usar como texto el Mateo 28, del 16 al 20. Y antes de leerlo, voy a hacerle una pequeña introducción, muy pequeña, referente a la evangelización y las instrucciones finales que nuestro Señor Jesucristo dio, ¿verdad? Pasó un tiempo antes de que Jesús haga su última aparición a los discípulos con los apóstoles. El capítulo 16 dice que los 11 discípulos se reunieron en Galilea, en el monte donde Jesús le había dicho, en Jerusalén. Entonces, después de su muerte, pasó un tiempo antes de que Él apareciera nuevamente a sus discípulos para darle las últimas instrucciones, ¿verdad? Como siempre se hace. La escena pasa a ser en Jerusalén. Dice que en Galilea, en el monte donde Jesús le había dicho que se reuniesen para ir a hablarle. Allí Jesús instruye a los apóstoles a permanecer en la ciudad hasta que reciban el poder especial del Espíritu Santo, para ser lleno del Espíritu Santo. Y luego de decirle las instrucciones, es arrebatado al cielo, mientras dos ángeles se quedan para consolar a los apóstoles con la gran promesa de su segunda venida. Sabemos cuántos saben que Él va a volver otra vez, y ya no como un siervo, como un cordero sufriente, sino como el Rey de Gloria, como lo que es. Amén. Entonces vamos a leer en Mateo el 28, del 16 al 20, y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. El verso 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Dice la palabra que algunos dudaban. Y Jesús, el verso 18, se le acercó y les dijo: toda potestad o autoridad, algunas traducciones dicen toda autoridad y toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o sea, vayan a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enseñándoles o instruyéndolos a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que Él no nos iba a dejar solo,
sino que Él iba a estar, yo estoy con vosotros en tiempo presente continuo. Él no nos abandona. Vamos a ir a evangelizar, a discipular, pero no con nuestro propio esfuerzo. A veces nos desesperamos como humanos que somos cuando las personas son, como decimos, rebalosas para escuchar la palabra de Dios. Pero no es con tu fuerza, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Amén. La salvación nos liberta del pecado a obedecer todas las cosas que Cristo nos ordena. Por eso Él dice, vayan y hagan discípulos enseñando todo lo que os he enseñado, ¿verdad? Vamos a buscar en Filipenses 2, del 8 al 11. Y vamos a ver el Dios hombre glorificado que recibió toda la autoridad del cielo y de la tierra. Y dice Filipenses, comenzando en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9 dice, por tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese Dios hombre se humilló hasta lo sumo y fue glorificado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombre en la tierra. Porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Solo en el nombre. Y toda rodilla tendrá que doblarse, sea hoy, sea mañana, pero toda rodilla va a doblarse delante del nombre de Jesús. Y toda lengua va a tener que confesar que Él es el Señor. Él es el Señor. Entonces, sigue. Vamos a, fíjense que el Señor dijo, y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor no dijo, vayan a evangelizar, porque la palabra evangelización es una palabra de nuestro vocabulario latín, ¿verdad? De nosotros. En la Biblia no aparece la palabra evangelizar, sino la palabra discipular, los primeros discípulos de Jesús, ¿verdad? Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. De hecho, siempre la Biblia nos habla de hacer discípulos. En Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y sabemos que el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa es la verdad que, como dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y esa verdad nos liberta de toda religión, de todo egoísmo, de todo lo que traemos de la tierra. Como decía el hermano, que solamente hay lavarse los pies porque ahí recogemos todo lo del mundo. Entonces la verdad de Cristo nos va libertando. Dijo, hacer discípulos a todas las naciones. Y a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros creéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús escogió a 12 hombres para hacerlos sus discípulos y luego fueron sus apóstoles, ¿verdad? Más adelante. ¿Cuál es el propósito
del discipulado. Podemos ver una vez el discipulado. Un discípulo es una persona que se somete a su Señor o a un maestro para ser más como Él en su fe y en su práctica. Lo vamos enseñando a creer y en su práctica. Una vez una persona me dijo que si quería compartir la palabra con ella. Por 9 meses nos vimos toda la semana, por 9 meses, por 1 hora. Fue un año transformador. En ese tiempo yo aprendí que discipulado no es transmitir conocimiento o información. El discipulado no es solamente hablar, y vamos a ver lo que hace más adelante evangelizar, que no abre las puertas, sino transmitir vida. Cuando usted discipula algo, usted transmite vida a esa persona, la vida de Cristo, por supuesto. Ella dedicó tiempo conmigo, enseñándome, ministrándome, capacitándome en la palabra de Dios. El discipulado es vaciarte en otra persona, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que se vació en sus discípulos por 3 años y medio, creo que fue, ¿no? Se vació en ellos. Me voy a adelantar porque así me lo trae el Señor. De tanto se vació el Señor en los discípulos que se parecían a Él, caminaban como Él, hablaban como Él. ¿Se acuerdan cuando Pablo se estaba calentando, que una sierva le dijo, tú eres uno de ellos? Porque se parecía a Él, hablaba como Él. Amén. Es vaciarte en otra persona. Es como dijo el Señor, enséñales a obedecer todo lo que os he enseñado. Eso es lo que usted hace cuando discipula a una persona. Enseñarle no tu costumbre, no tus modales, las costumbres y la palabra de Dios. Enseñarle a obedecer, enseñarle a amarlo, enseñarlo a desearlo cada día más. Eso es lo que hace un discipulado. Y vaciarte en esa persona. A su vez, busque otra persona a quien hablarle y enseñarle. Eso se llama la reproducción. No solamente que usted se quede, yo tuve 9 meses con esa persona, pero no me iba a quedar como un baby. Tenía que crecer en la leche espiritual que es la palabra. Tenía que reproducirme en otras personas. Yo recuerdo que la persona que me evangelizaba, ya cuando salíamos a evangelizar a otros, ya yo no la dejaba hablar, porque ya había algo, mi espíritu se había avivado, había impartido la palabra de Dios vida en nuestro espíritu. Y ya cuando usted tiene la vida de Dios, usted no quiere callarse, usted quiere compartir. Como dice, cuando usted encuentra esa perla, usted quiere compartirla con otros, no solamente quedarse con ella. Hay muchas personas que tienen muchos años en la iglesia y aún no han sido discipulados porque no han obedecido ni se han sometido. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y no se someten a las autoridades, no se someten al pastor. Sabemos que hoy día es muy común que la gente anda, que no debe ser así, mis hermanos, que la gente anda de iglesia en iglesia y no me gustó aquí, me voy allí. Es porque no hay convicción en tu corazón, porque todas las iglesias somos imperfectas. El único perfecto es Dios. El único santo y perfecto es Dios.
Entonces, usted tiene, aunque usted sea lo que sea, aquí han llegado personas que conocen más palabra que yo, que conocen más la Biblia que yo. Sin embargo, pasaron por el discipulado, se sometieron, obedecieron y hoy son maestros, hoy sirven al Señor. Porque usted tiene que plantarse en una iglesia para que usted pueda echar raíces y para que usted pueda bendecir y ser bendecido. No andar como Santarín para aquí y para allá. Señor, estamos viviendo los últimos días y tenemos que afirmarnos en la fe y en la palabra de Dios para poder ayudar a otro. Amén. Dice, ¿cuál es el precio del discipulado? Él no habla de simples creyentes, el Señor habla de discípulos. Si vamos a la Biblia, ¿qué hicieron los apóstoles? Ay, es que no me quiero adelantar. Él habla no habla sino de discípulo, porque es sentarse con una persona y enseñarle y ministrarle. No es solamente conversar o pasar un tiempo. Ahora se usa mucho, vamos a ministrar, pero es a tomar cafecito, hablar de diversas cosas, y por eso es que la iglesia de Jesucristo está llena de chisme, de contienda, de división. Y hermano, no es malo compartir con un hermano, pero tome otro tiempo, no cuando usted esté leyendo la palabra o esté compartiendo la palabra de Dios. Hay tiempo, como dice, para todo, los proverbios. No tome la palabra de Dios para compartir un cafecito y un qué sé yo. El que lo haga está bien, cada uno hace conforme a su conciencia, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice en Lucas 14, 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y de su madre o su esposa o esposo, sus hijos, hermanos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El verso 27 dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Fíjese que al Señor lo seguían grandes multitudes, dice el verso 25. Pero usted no quiere ser una multitud. Recuérdese que las multitudes se hacen grandes y después se dispersan y si se quedan 5 o 6 son muchos. Nosotros queremos ser discípulos, no queremos ser multitud. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue crucificado? Un día lo levantaban, Hosana, Hosana al Dios Altísimo, y otro día le decían crucifíquenlo, porque la multitud es así. Ustedes no ven, no es muy bueno el ejemplo, pero fue el que me vino a la mente. Los políticos cogen las multitudes para avivar las masas y hacer cosas a veces que no son correctas, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros, el precio del discipulado, usted tiene que sacrificar su tiempo. Y no es un sacrificio, para mí es un deleite. Trabajar para Dios debe ser un deleite. Usted tiene que sacrificar su tiempo, usted tiene que deleitarse en salir. El hermano me puso la plataforma de evangelizar. El evangelizar le abre las puertas para un discipulado. Y cuando le toque otra vez eso, usted ahí mismo pregúntele, ¿usted quisiera compartir la palabra conmigo? Porque el evangelizar solamente usted puede decirle varias cositas, pero discipularlo es vaciarse en esa persona, enseñarle todo lo que usted conoce de Dios. Cuando la Biblia habla de algunas versiones,
Algunas versiones habla de aborrecer. Hay algunas versiones que dicen el que no sacrifica, que para nuestro castellano, nuestro idioma es más que aborrecer. Está refiriéndose cuando en ese pasaje comparar el tipo de amar. Vamos a verlo en Mateo 10, 37 y 38. Dicen: el que ama más a su padre o madre, más que a mí, el que ama más al hijo o a la hija, más que a mí, no es digno de mí. No es que literalmente usted vaya a aborrecer. Yo he tenido personas que me dicen, ay, ¿cómo es eso que hay que aborrecer a su familia? No, es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios primero. El que no ama a Dios primero no es digno de ser su discípulo. Porque los discípulos abandonaron todo para seguirlo a Él. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Vengan y lo voy a hacer pescadores de hombres. Hay que abandonar. Si usted quiere discipular, tiene que disponerse. Años atrás, yo recuerdo que salíamos toda la noche. Claro está que con la pandemia no se puede visitar mucho los hogares, ni se puede uno acercar mucho a las personas. Pero eso no quiere decir que usted no pueda evangelizar. Todavía se puede. Lleve la distancia social, póngase su mascarita, y si usted está vacunado y la persona lo permite, usted puede hacerlo. Lo puede hacer por FaceTime también en su teléfono. En la pandemia yo evangelizaba en el celular, por FaceTime. Hermanos, yo tengo actualmente una célula. Y fíjese lo hermoso que es cuando uno discipula a alguien. Claro, tenemos un formulario hecho por la Biblia que compartimos. Y así vamos enseñándoles. Porque hay personas que conocen muy poco de Dios. Tenemos muchos tipos de personas. Hay otros que han leído la palabra, pero hay otros que no conocen nada de Dios. Ayer nos tocaba una lección y comenzamos. Pero cuando llegamos al perdón, la muchacha comenzó a llorar. Entonces ahí ya yo dije, el Espíritu me dijo, para. Porque no es importante cubrir las lesiones, es importante ministrar el alma de esa persona. Ella tiene problemas con su esposo, él le pidió perdón, pero ella me dice, para mí es muy difícil perdonarlo por todo lo que él le ha hecho. Y claro, en el mundo es así. Y aún hasta en la iglesia muchas personas tienen dificultad para perdonar. Entonces ahí comencé a ministrarle. Y lo primero que el Espíritu me trajo fue los sufrimientos del Señor. Le dije, lo crucificaron, lo escupieron, lo agolpearon. No hubo parecer en él, dice la Biblia. Nunca, nunca nadie nos va a hacer a nosotros lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo el Espíritu me dijo, dile, y la primera palabra que salió de la boca de Jesús fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ellos sí sabían lo que estaban haciendo, porque la muerte de cruz era para los criminales y en él no había pecado. Sin embargo, ellos lo vituperaron, lo agolpearon, y ella comenzó a llorar. Y le dije, es un mandato de Dios, no es lo que el corazón quiera, el corazón nunca. ¿Por qué? Y ahí mismo también le busqué el texto de Jeremías 17:9. El corazón es engañoso, el corazón siempre te vaya. Cuando estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos? No, a ese no lo perdono yo. Que lo perdone Dios. ¿Y quién somos nosotros para no perdonar un agravio cuando ya el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado? Amén. Dios no puede perdonar un corazón no perdonador.
si usted no perdona. Y hermano, por eso es que cuando usted discipula algo, el mismo Espíritu de Dios, usted no está solo, lo va a guiar. Ahí mismo me guió al Padre Nuestro. Cuando termina, para ahí donde dice que venga tu reino, hágase tu voluntad y que glorifícate, amén. Digo, no, eso es lo que nos habían enseñado en la tradición. Leer versos 14 y 15, donde dice, si nosotros nos perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará. Y solamente la misma palabra de Dios comenzó. Ella lloraba y lloraba, a veces se añugaba su garganta porque no podía seguir. Y yo, no, léelo, porque te va a hacer bien, léelo tú misma. Entonces eso es lo que es discipular, ministrar a otro, sanarle el corazón, como me sanó Dios mi corazón cuando me discipulaban a mí. Porque ¿quién no tiene agravio? ¿Quién no ha tenido traición? ¿Quién no ha tenido ofensas? Todos los tenemos en el diario vivir. Yo recuerdo que el mes pasado, cuando compartí la palabra, que hablé de las aflicciones, que nosotros tanto nos gloriamos, y perdone pero el Señor me lo trae, nos gloriamos, y que, ay, que hermano, las aflicciones que la Biblia habla es por causa del testimonio de la palabra de Dios. No es por nada ni ninguna aflicción que nosotros pasemos, porque Jesús, las aflicciones que pasó fue por causa de la palabra, para traer perdón de pecados. Amén. Entonces, eso es lo que hace el discipulado. Y recordemos que no es aborrecer a tu familia, es amar más a Dios. ¿Y por qué el Señor lo sabe? Nosotros siempre tenemos una debilidad por un hijo, hacemos un ídolo. Una vez una persona me dijo, se me cayó mi becerro de oro, porque siempre hacemos un ídolo en el corazón, por un hijo, por un esposo, siempre por un carro, por una casa, por un trabajo. Entonces, cuando usted hace ese ídolo, ama menos a Dios. Amén. Amén. Usted va a reconocer el potencial que usted tiene cuando comienza a evangelizar. Lo que le decía antes, el Espíritu de Dios va a traerle los versos. Él nos recordará, por eso es la importancia de estudiar y de leer la palabra de Dios, porque cuando usted necesita el verso, Él se lo va a recordar. Amén. Cuando usted discipula, el Señor le da discernimiento también para poder aconsejarlo. Nosotros no debemos recibir y resistir y recibir y engordar y no compartirlo con otros. Porque ¿para qué Dios también te hace pasar por una tribulación? No es para que sufra, es para hacerte crecer espiritualmente. No hay mejor ministración que la que usted ha vivido. Yo ayer, el martes, me podía vaciar en esa muchacha y la compasión que tuve por ella, porque yo viví eso que ella estaba viviendo. Cuando te menosprecian, cuando te ofenden, cuando te ponen tu autoestima por el suelo. Amén. Y en lo humano uno no quiere perdonar, pero es un mandato de Dios, es una ordenanza de la del Señor y hay que obedecerla. Amén. Jesús dijo, enséñales todas las cosas que le he enseñado. Por ejemplo, amar a Dios, a tener compasión, a servir, a despojarte de sí mismo, a perdonar.
porque muchas cosas, como yo le enseño, nosotros no creemos muy bueno. Nosotros no creemos que no somos pecadores, porque no somos ladrones, ni criminales, ni adúlteros, o sea, cada persona tiene su pecado. Pero yo no tenía ninguno de ellos. Y era como decía mi madre, ¿de qué yo me voy a arrepentir? Si yo fui mujer de un solo hombre, si yo nunca bailé, nunca fumé, nunca. Eso no es el pecado del hombre. Adán y Eva no hicieron nada de eso. Y el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? La desobediencia a Dios. Ellos no eran ladrones ni drogadictos. Esas son las consecuencias del pecado. Amén. Vamos a leer Lucas 14:33. Y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Algunas personas se engordan de la palabra, pero no están haciendo nada por los que se pierden. No están discipulando. Hermanos, tenemos que hacer algo por lo que se pierden. Hablarle a un vecino. ¿Cuánto tiempo tiene este servicio ya? Debiéramos ya cada año ganarnos uno para traerlo. Cada año, si cada uno de nosotros nos hubiésemos ganado, incluyéndome a mí, uno, este servicio estuviera lleno. Porque tiene ¿cuánto? 2 años, 3 años, ya tuviera la capilla llena. Si cada uno hiciéramos el esfuerzo de hablarle a la vecina, de hablarle al que está, Señor, las almas se están perdiendo, hay necesidad, hay dolor, hay desesperación en el mundo y nosotros estamos tranquilos. ¿Verdad que sí, hermanos? En el verso 33 nos dice que hay que renunciar a toda esta es la condición, despojarte de todo. Nos tenemos que despojar de todo lo terrenal. ¿Qué es el discipulado? Debe avanzar en tu conocimiento espiritual. Debe ser mejor. Nuestra meta de crecimiento es Cristo. Esa es la meta de nuestro crecimiento. Conocer nosotros más a Cristo y dar a conocer más a Cristo. Vamos a buscar en Efesios 4:13. 13 y 14. Creciendo más y más en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El 14 dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y cómo vamos a sacar las personas del error? Llevándole la palabra, discipulándolo, enseñándoles, mostrando nuestro testimonio, que la iglesia hoy día el testimonio está por el suelo. No mostramos el testimonio de Cristo. El 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, quien todo el cuerpo, el 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que crecer espiritualmente.
En este pasaje, Pablo nos advierte contra la inmadurez, que ya no seamos niños fluctuantes. Los creyentes estamos llamados a crecer en nuestra vida espiritual. No podemos permanecer siendo niños que no quieren madurar. ¿Cuántos cristianos hay así que no quieren madurar? Que usted no, los ve que pasan años y años y años y es en la misma y siempre son los mismos. Es verdad que la palabra dice que los pobres lo tendremos, pero hay que hacer un esfuerzo por crecer y madurar en la palabra de Dios. La palabra fluctuante viene de un término usado en el mar que significa ser sacudidos por las olas del mar. Por eso los creyentes inmaduros son inestables. De todo viento de doctrina cambian fácilmente de parecer. Y ya lo hemos visto. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser maduros, tenemos que no dejar que es lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo hoy, que todo viento de doctrina nos metemos a los YouTube, nos metemos a la iglesia de fulano, de sutano, de este, pero no nos metemos con la palabra de Dios. No nos metemos. Y hermano, yo pasé por ahí. Se lo estoy diciendo porque lo viví. Antes me pasaba viendo en la televisión y no es malo porque hay todavía buenos predicadores, pero así hay muchos que engañan con artimaña, con estratagemas de hombre. Lamentablemente, hermano, cada vez que voy a evangelizar, siempre que me hablan dígame del diezmo y por qué hay que darle a Dios. ¿Y sabe por qué las personas tienen esa mala actitud sobre eso? Porque los predicadores han distorsionado la palabra. Siembra 100 para que el Señor te dé 200. ¿Quién ha dicho que el Señor es algún comerciante? Gracias, hermano. No tenemos que sembrar nada. Cuando Él no quiere suplir, nos suple de pura gracia. Amén. Entonces tenemos que crecer, no ser como las olas del mar, fluctuante, como dice el apóstol Santiago también, que el creyente que es como las olas es inconstante en todos sus caminos. Cualquiera, ser llevado por cualquier viento de doctrina, cambian fácilmente de parecer y son presa fácil de las enseñanzas engañosas, de los vientos de doctrina. Esos son las personas que no echan raíces en su iglesia. Siempre yo hablo de los calladitos, de los que están ahí siempre. Yo siempre le digo al pastor, no se lleve de los que están correteando en toda la iglesia. No, hay personas que nunca han tomado un micrófono, que nunca han predicado, pero son fieles, son maduros, participan en todo lo que hay en la iglesia. Yo recuerdo que en nuestro viaje a Israel yo vi personas, yo cuando las veía, porque eran personas que nunca, sin embargo, querían conocer la palabra, porque se amplía el conocimiento cuando uno va a Israel. Tenemos que estar firmes en la palabra y no ser llevados por todo viento de doctrina, por estratagema, por trampa, por astucia, engaño de hombre. La única manera de conocer el error, ¿cómo es? Conociendo la verdad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el error? Cuando conocemos la verdad de Dios. El creyente debe conocer la verdad para discernir el engaño. Cuando usted conoce la verdad, usted siempre hay algo, la intuición del Espíritu Santo que le dice, esto como que no está correcto. Yo le dije el martes a la hermana que me preguntó, cuando tú veas que te están pidiendo que siembre, que Dios, eso no es correcto ni es bíblico. Y usted le enseña todo lo que es la Biblia. Y le dije, porque no podemos quitarle a la palabra de Dios.
sí es un mandato de Dios diezmar y ofrendar. Pero eso está en tu corazón. Tampoco en mi iglesia a nadie se le obliga. A nadie, porque me hizo un comentario que yo dije, wow, estratagema de hombre. Usted sabe lo que es anotar lo que usted da y si un día da menos, llamarla. Yo dije, wow, eso es terrible. Lo que hoy día los vientos de doctrina pueden hacer para engañar. No debe ser fluctuante ni en doctrina, principios, prácticas y convicciones. No fluctuemos en esas cosas. Por tal motivo, Pablo nos insta a madurar, a equiparnos, a crecer en Cristo, que es la cabeza. Bendito sea su nombre. Dice, no tenemos gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya lo hemos escuchado tantas veces que no apreciamos la cruz. A veces se nos olvida. Yo siempre en mis oraciones me gusta recordar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Me limpiaste, me sanaste, me rescataste de esa vana manera de vivir. Ser cristiano no es tener una vida más moral. Lo que dije ahorita, el pecado del hombre no son las consecuencias del pecado. Hay personas que no son cristianos y son morales. Tienen su moral correcta. Segunda de Corintios 5:15 nos dice, por todos mismos, para que ya no vivan, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Debe ser nuestra vida de cristiano. Ya no vivir para nosotros, sino para Él. Hay personas que su corazón late por el Señor. Como decía la alabanza, ayúdanos, Señor, a amarte más, a quererte más. El corazón le arde de deseo para servirle. El discipulado es muy exigente. La frase que Jesús más repite es, no puedes ser mi discípulo. Esa era la frase que el que no hace esto, no puede ser mi discípulo. El que no obedece, no puede ser. O sea que hay un compromiso en ser discípulo del Señor. No lo tomemos tan a la ligera. Hasta yo misma cuando hacía esta enseñanza, seguía aprendiendo cada día más y más. El discípulo sale de la multitud. El término discipulado o discípulo es uno que aprende y camina con su Señor. Usted va caminando con su Señor detrás de Él, siempre aprendiendo y mirando más. Yo siempre le digo, cuando pégese a alguien que sea espiritual, para que añada a tu vida las cosas del Señor. El discípulo conviene con su maestro y aprende lo que su maestro hace. Al compartir con él, el maestro va desarrollando carácter. Nos desarrollo, yo me acuerdo que esa pastora Mili, no haga esto, y que no haga, y verdad que uno a veces se enoja, como uno se enojaba con sus padres cuando nos corregían y nos disciplinaban. La Biblia dice que hasta lo venerábamos. Cuánto más la disciplina del Señor, ¿verdad? Es el que te corrige. Para formar Jesús caminó con ellos 3 años y medio y ellos se parecían a su maestro. Ya lo explicamos. El propósito del evangelismo es dar la información. Usted se acerca a una persona y usted le habla, como el hermano dijo, de Cristo. Usted le presenta al Señor. Da la información a la persona que lo lleve a reconocer su pecado, como le decía el hermano. Lo más importante
la vida es conocer a Cristo, es rendirle su vida a Él y pedir perdón por nuestros pecados. El discipulado es darle formación, formar el carácter. Así como nosotros a nuestros hijos le formamos el carácter, así es el discipulado, no información. El discípulo va a tener una cercanía con el maestro. El objetivo del discipulado no es solamente ser salvo, sino ser una copia de mi maestra. ¿Verdad que sí? Porque hay mucha gente que confiesan a Cristo, pero también viven una vida desordenada, que las personas dicen, ¿y este no es de que cristiano? Qué tristeza me da a mí cuando yo escucho esas cosas. Y no está supuesto a ser cristiano, porque hay un testimonio, hay una vida que tenemos, hay un carácter que tenemos que mostrarles a los demás. No es solamente ser salvo. ¿Qué fue lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20? Con Cristo, es muy famoso ese verso, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escuche esto, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es solamente, ay, ya no vivo, no, eso conlleva una disciplina. Usted está pareciéndose a Cristo. Si usted está crucificado con Cristo, y yo meditaba en esto, qué lejos estamos de estar crucificados juntamente con Cristo. Porque yo no sé usted, pero a mí me apasiona todavía las tiendas, el mundo. Hay cosas que todavía me atraen, que es una lucha que tengo en mi interior por eso. Y qué lejos. Por eso es que aprendemos cuando hacemos enseñanza. Porque el Señor nos ministra primeramente a nuestros corazones. Qué lejos es que estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿De verdad? Tenemos que examinar nuestros corazones. Y el Señor me lleva a pedir perdón. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, porque qué lejos estoy de estar juntamente crucificada con Cristo y de no vivir yo, sino que tú sea el que aparezca en mi vida, el que te manifieste. Estamos muy lejos de eso. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Estas son las 3 condiciones, y ya estamos para terminar, básicas de dejar de ser una multitud. Y quiere ser un discípulo, si quiere ser un discípulo, todo el que el Señor llama a algo estaba dispuesto a negarse a sí mismo. ¿Se acuerda cuando llamó a los discípulos que solamente le decía, sígueme? Y dejaban todo. A los pecadores dejaron las redes. A Pablo, a Moisés, a todo lo que el Señor llamaba, estaban dispuestos, a Mateo, a San Juan, a Lucas, a Pedro, dejaban todo para seguir al Señor. Y esas son las 3 condiciones. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Te damos gracias, Señor,
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en tu iglesia, la que tú compraste con tu sangre, Señor, ponnos ese ardor, ese anhelo, ese deseo, Señor, por evangelizar, por hacer discípulos para tu reino, Señor. Pon en nosotros esa necesidad de compartir con alguien, Señor. No es que queremos llenar un lugar, una iglesia, porque cuántas personas evangelizamos, pero son salvas hoy día. Queremos ganar almas, como tú le dijiste a tus discípulos, vengan y lo voy a hacer ganadores de almas, de hombres. Señor, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, levanta tu iglesia, vívala, Señor. Que tu propósito se cumplan, Señor. Tu propósito de ser reproductivo, Señor. Que no seamos estériles, Señor, como aquel árbol, Señor, que tú maldijiste, Señor, porque eres estéril. Que demos fruto, como dice tu palabra, Señor. Que podamos enseñarle a otros todas las cosas, Señor, que tú nos enseñaste. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día que esta palabra, Dios mío, sea sembrada en nosotros y en la audiencia, Señor, en el internet, que avive los corazones, Señor, que mueva los corazones, Señor, a compasión, a ganar almas para tu reino. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que la bendición de tu Hijo amado, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.